si usted recuerda, nosotros durante la gestión anterior la interpelamos a quien fuera en su momento secretaria de gobierno, la señora María Pérez Hernández, sobre varios agentes que estaban haciendo uso irregular de licencias que ya habían sido derogadas, ese beneficio. A partir de ese momento surge el tema de realizar un censo que tuvo lugar en el municipio de Chilecito, en el cual todo aquel empleado municipal debía presentarse, censarse, llenar una ficha en la cual figuraba su lugar de trabajo, su horario y demás. Bueno, de ese censo que se hizo, justamente para determinar la cantidad de ciudadanos que estaban nombrados en el municipio pero que tenían una situación irregular, gente que estaba viviendo en España, gente que vivía en otras provincias, que dependía ya de otros estados municipales o provinciales, como en el caso de un contador que en este momento no recuerdo el apellido. Teníamos muchas situaciones que habían sido denunciadas por los propios empleados. Y sin embargo, luego de un censo bastante extenso, no tuvimos jamás el informe del resultado para saber a ciencia cierta cuántos empleados municipales había, cuántos estaban trabajando, quiénes estaban haciendo uso de las licencias que aún seguían vigentes y quiénes seguían en situación irregular o qué medidas se habían tomado con esos ciudadanos. Entonces eso fue lo que motivó que se aprobara este pedido de informe, más allá de la situación de Bustos, que es bastante singular. Se aprobó justamente para conocer a ciencia cierta cuál es la realidad de los empleados públicos, porque nosotros vemos, y esto lo hemos manifestado cada vez que se realiza una reunión con los funcionarios de la municipalidad y se les hacen distintos planteos, como por ejemplo la falta de reposición de luminarias o las quejas de los vecinos porque no se cumple con los horarios establecidos para la recolección de residuos, o la demora que se tiene en el tema del bacheo, porque vemos cuadrillas que son muy escasas de personal, o vemos la gente de los grupos, que es la que está trabajando en la calle. La respuesta de las distintas áreas es siempre lo mismo: falta de personal. Entonces la idea es saber dónde está el personal municipal, primero y principal, y después obviamente dilucidar el tema de Bustos, que seguramente no debe ser el único caso, porque habían muchos expedientes pendientes de resolución en cuanto al pedido de ocupar el lugar de un familiar directo fallecido, en virtud de esa ordenanza que estaba vigente, más allá de que la provincia no estaba de acuerdo en cargar, teniendo en cuenta que, si bien está vigente, es una ordenanza que es inconstitucional. Entonces, conversado con el resto de los colegas, decidimos aprobar este pedido para saber a ciencia cierta cuál es la situación actual del municipio en relación a los empleados que dependen de la municipalidad, saber cuántos son, quiénes están en uso de licencia, cuánta gente es la que está trabajando realmente. Y con el tema de Bustos se plantea la siguiente cuestión: si bien se busca deslindar responsabilidades diciendo que no fue designado en esta gestión ni en la anterior, porque estamos hablando de 2004. La designación. No, el 2004 es cuando Bustos inicia el trámite de solicitud de cubrir el lugar del padre. Aparentemente la designación ha sido en el 2007 y no ha sido de esta gestión. Sin embargo, entiendo yo que a una persona, cuando es designada, se le debe notificar el acto de designación y se le debe indicar a esa persona a dónde va a prestar servicio. En el caso de Bustos, nunca se lo notificó, porque luego de esperar que el trámite se resolviera, Bustos se traslada hacia la ciudad de San Juan, donde presta servicios en primer término en la Universidad de San Juan, después creo que en una empresa privada, y luego al hacer un trámite en el ANSES se da con que estaba recibiendo los aportes, digamos lo que es la jubilación, del gobierno de la provincia de La Rioja. Acuérdese que es el único empleador. Claro. Las municipalidades no son empleadores, el único empleador en la provincia es el gobierno. Entonces, como el trámite se había iniciado acá en la municipalidad de Chilecito, el señor Bustos supuestamente es empleado nuestro.
Ahora, el problema es el siguiente: si bien los fondos están depositados del sueldo desde el momento de que es designado, yo entiendo que el sueldo es una contraprestación por un servicio. Claro. Un servicio que no se prestó porque no estaba enterado de que era empleado. Entonces va a haber que analizar muy bien la situación de Bustos, si tiene derecho a cobrar, cómo va a ser la cuestión de él, pero lo preocupante es si es el único caso que se da o no. Y esto nos indica que hay una falta de control respecto al tema del empleado público actualmente. Se me parece que desde el área de personal no se están llevando adelante los controles como corresponde, y que las distintas áreas, los responsables de cada área, no están informando al área de personal cuáles son efectivamente los empleados que están trabajando. Entonces, si se le puede estar pagando el sueldo por años a alguien que ni siquiera vivía en Chilecito, me imagino que habrá otras cuestiones que pueden llegar a ser un poco más complicadas. En este caso usted hace mención que el señor Bustos fue designado, hizo trámite en el 2004, pero fue designado en el 2007. Sí. Y ustedes hicieron un relevamiento con entonces concejal también Carrizo, ¿no? Carrizo, Díaz, claro, estamos hablando todo de la Quiveros. gestión del 2010 aproximadamente. Sí, no recuerdo con seguridad si fue el 2009 o el 2010 el censo. Claro, y este señor Bustos no fue a reempadronarse. No, porque no estaba enterado de que era empleado. No vivía en esa época en Chilecito tampoco. Pero toda persona que es designada a la municipalidad siempre se le comunica que de su designación. Al menos eso creíamos hasta ahora, que es notificado, claro. Porque en realidad esos son los pasos siguientes al decreto de designación y a la carga en la provincia. Claro. No obstante esto, recordemos que cuando se fue el doctor Rejal en el 2007, había personas que fueron cargados en la municipalidad, y entre ellos, después cuando asumió el doctor Fonsaía, que estaba usted como intendente interina con la concejal también entonces Herrera, de la Unión Cívica Radical, bueno, ustedes vieron los reclamos, que incluso estaba hasta el doctor Jalil, que fue empleado también, fue designado también, ¿se acuerdan? Claro, hubo una serie de designaciones, después claro. Se derogaron los decretos, después se hicieron decretos nuevos, se cargó gente de nuevo en la provincia. En ese entonces el gobernador autorizó la carga de una serie de empleados públicos, y yo la verdad que espero ansiosa el informe para ver si este señor Bustos estaba entre esos designados nuevamente o no. Está bien. Doctora, no obstante esto, hace mención de que es cierto de todo esto. ¿Preocupa al bloque radical porque es pariente de la concejal Patricia Hidalgo, este señor? Desconozco si es pariente o no, son las versiones que han circulado por el consejo, pero la verdad que no es algo que ella nos haya planteado ese día en la sesión. O sea que a usted acá se comenta de que es pariente de ella. Sí, no, eso es un comentario que nos ha llegado. Desconozco, no lo conozco al señor Bustos, no sé si es o no es pariente de la señora, pero lo preocupante es que en esa fecha todavía no estábamos bancarizados. Y una de las cuestiones por las cuales nosotros trabajamos con tanta insistencia en esa investigación que hicimos para la realización del censo era la denuncia por existencia de empleados cartones. No sé si te recuerda la denominación. Claro, porque ustedes derogaron la ley de la licencia con goce de haber, el 70%, y al último se benefició a todos los que estaban afuera, ahora cobrando el 100%. Sí, la verdad es que saltaron a la luz una serie de casos muy puntuales de gente bastante conocida en relación a que estaba haciendo uso de esa licencia cuando ya había sido derogada. Que esos eran los informes inclusive que vinieron desde gobierno, ellos mismos resaltaron la situación de irregularidad, informando que había gente que estaba en uso de esa licencia que ya no existía. No obstante esto, doctora, por ahí quedaría sospecha si los fondos llegan a algún lado fueron a parar. No, nosotros lo que hemos podido averiguar es que los fondos estarían depositados en la cuenta de este señor, que es una cuenta que se abre para el pago de los sueldos una vez que nos bancarizamos, porque no nos ha quedado claro bien el tema de la fecha de designación. Primero. No obstante, pero si vamos a hablar del año 2008 en adelante, doctora, hay mucha plata y el banco mismo comunica al ciudadano
de la extracción o no. A cada uno le llega, hoy todo bancarizado, le llega del banco una hoja de resumen de la cuenta, de lo que extrae y de lo que tiene. Anualmente se produce eso. Aparentemente el señor no tiene informe, pero la cuestión es esa. O sea, a mí lo que más me preocupa, más allá de la situación de Bustos, que va a haber que analizar bien, porque él tampoco tiene la culpa de no haberse enterado, no vivía en Chilecito. Entonces, no sé cuáles van a ser los pasos a seguir primero por el área de gobierno, no sé qué es lo que va a hacer con el señor Bustos. El señor Bustos pretende quedarse en Chilecito, pretende asumir su puesto de trabajo como empleado municipal o no. Desconozco qué es lo que se va a hacer al respecto con él. Me gustaría saber en realidad si él es el único caso que tenemos o si seguimos teniendo varias situaciones de irregularidad, como fue en ese momento que se le planteó a la ex secretaria de gobierno. Pero bueno, hemos acompañado este pedido de los concejales de la oposición y vamos a esperar que a la brevedad se produzca el informe por las áreas que corresponden.